¿Es nuestro país inseguro? Esta es una pregunta que resuena en nuestras mentes, una pregunta que muchos responderían con un definitivo sí. Esta afirmación ha prevalecido por mucho tiempo, ya sea en el presente, en el pasado o incluso hace 2 décadas. La inseguridad ha sido una constante en nuestras vidas, y reconocer este hecho trae a la mente las diversas incertidumbres que enfrentamos en nuestra vida diaria. Una de las más destacadas es la delincuencia. Como peruanos, estar alerta en las calles es prácticamente instintivo. Nos vemos obligados a estar constantemente en alerta, porque un momento de descuido puede significar perder nuestras propiedades a manos de un ladrón o incluso sufrir violencia. Evitamos lugares poco transitados y ocultamos todo lo que pueda ser considerado de valor. Sin embargo, ¿acaso estas precauciones son suficientes? Lamentablemente, la respuesta es negativa. Y es que a pesar de nuestros esfuerzos, la delincuencia continúa afectando a muchos peruanos, puesto que en gran parte las autoridades no han logrado solucionar este problema. No obstante, queremos dejar en claro que el propósito principal de esta presentación no es cuestionar la capacidad de las autoridades para mantener el orden en nuestro país, sino enfatizar los estragos de la inseguridad. En un estado inseguro existen peligros o condiciones que pueden causar daño físico, mental o material. Al carecer de seguridad se generan problemas que se afectan al bienestar de todos los peruanos y que tienen un gran impacto en toda nuestra sociedad. En esta presentación no nos limitamos a la amenaza de la delincuencia, aunque esta sea una de las manifestaciones más claras de la inseguridad en nuestro país, sino que abordamos las múltiples limitaciones de la inseguridad en la vida de cada uno de los peruanos y el desarrollo de nuestra sociedad. Para hablar de las carencias de inseguridad con las que día a día tenemos que convivir, podemos hablar de un caso lamentablemente normalizado en los últimos años. Según el diario El Comercio, cada hora roban 200 celulares en el país, lo que equivale a un celular cada 20 segundos. Y esto no queda aquí, ya que en muchos casos no solo te quitan el celular, sino que te pueden quitar hasta la vida. Ahora, el trasfondo de todo esto es que a cualquier persona que le preguntemos qué opina sobre este tema, por ejemplo, todos nos van a decir que es una gran problemática y lo que van a hacer es exigirle a las autoridades mayor patrullaje en su zona, ¿no? Pero, ¿cuántas de esas personas tienen celulares robados en este momento? ¿O por qué los ladrones continúan robando y por qué el robo de celulares está en aumento? Porque las cifras indican que mes a mes se están robando más celulares. Prácticamente es porque nosotros indirectamente estamos siendo cómplices de nuestra propia inseguridad. Porque lógicamente los ladrones están robando celulares para poder venderlos. Entonces eso significa que hay personas que compran celulares robados, ¿no? Ahora, y son los cómplices justamente de que esta actividad cada vez esté en aumento, ¿no? Mientras hayan más personas comprando celulares robados, los delincuentes van a tener que seguir robando más para poder satisfacer esta necesidad. Básicamente esto se ha convertido en un negocio, ¿no? Y como todo negocio funciona en base a oferta y demanda. Ahora, si queremos poder salir tranquilos por la calle sin temor a que nos roben o que nuestra vida pueda estar en peligro, es correcto, sí, se necesita un plan de acción por parte de las autoridades, pero más allá de eso, también si queremos realmente un cambio, debe venir directamente de nosotros, ¿no? Es un deber o se debe hacer una campaña de concientización para que las personas puedan dejar de comprar celulares robados, ¿no? Recuerden que no solo cuesta 600 soles menos o 300 soles menos tal vez que un celular nuevo, sino que también posiblemente pueda costar la vida a otra persona, ¿no? De esta forma, todos podemos aportar al sentimiento de seguridad al poder caminar por la calle o con la familia, salir y no tener este miedo de que nos puedan robar y por este robo exponer nuestra vida, ¿no? En otras palabras, change is a team sport.
como lo podemos ver en la imagen. Y justamente es eso. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que en Cercado de Lima vecinos se han unido para poder luchar contra la delincuencia que los amenaza a diario. Y es justamente lo que tenemos que hacer, trabajar como un equipo deportivo, cada uno a su manera, a una posición específica, pero todos en busca de un objetivo en común, ¿no? Que en este caso sería la seguridad ciudadana. Al año desaparecen un total de 12.295 niños y adolescentes, quedando incertidumbres del por qué o quiénes lo hacen, y con qué fines realizan este acto. Hay muchos motivos del por cual sucede esto. En muchos casos, las desapariciones de adolescentes y niños están relacionados con problemas familiares, abuso, tráfico de personas, explotación sexual o incluso trata de personas. Estas situaciones pueden ser extremadamente peligrosas y perjudiciales para los menores involucrados. La integridad ciudadana ya es parte de nosotros, es parte de nuestra vida. El miedo de que nos lleven en contra de nuestra voluntad con fines lucrativos y que rompan nuestra integridad, sin poder hacer nada para evitarlo. Simplemente contar con la suerte de que no nos elijan como sus presas. Pero ¿por qué existe este tipo de delincuencia? La respuesta es muy simple. Porque hay muchas personas que se benefician de esto. Los secuestradores de cualquier tipo solo son intermediarios a ello. Esta delincuencia existe porque existen clientes en el mercado del tráfico de personas. En respuesta a esta problemática, diversas organizaciones, como la ONG en el Perú, se dedican a la protección de los derechos de los niños y adolescentes, así como a la prevención de la desaparición y a la asistencia a las víctimas. Estas organizaciones trabajan en colaboración con el gobierno y otras entidades para proporcionar apoyo, asesoramiento y recursos a las familias afectadas, así como para sensibilizar a la sociedad sobre este grave problema. Es importante destacar que el gobierno peruano ha tomado medidas para abordar este tema, promulgando leyes y desarrollando programas para la prevención y protección de los derechos de los niños y adolescentes. Sin embargo, la desaparición de menores sigue siendo un desafío que se requiere esfuerzos continuos y la colaboración de diferentes sectores de la sociedad. En Perú, como en toda Latinoamérica, el alto grado de inseguridad generado por la violencia y la delincuencia obstaculizan el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Sin embargo, la falta de datos precisos impide formular en forma adecuada el problema. En el caso de Perú, este asunto es, al parecer, particularmente grave, aunque no existen estudios concluyentes al respecto. Se estima que solo el 25% de los actos delictivos son denunciados. Por otro lado, los estudios realizados hasta el momento para el caso peruano han incidido en una u otra manifestación violenta o criminal para sugerir así los niveles de inseguridad imperantes. Asimismo, gran parte de las inquietudes se han focalizado en el ámbito de Lima metropolitana. Estos enfoques, si bien son valiosas contribuciones, no dejan de ser parciales. Este documento busca suplir estos vacíos. En ese sentido, ha reunido y ordenado información oficial disponible, tratando de darle coherencia estadística mediante el levantamiento de índices. También ha interrelacionado las diversas manifestaciones de violencia que se producen en todo el país, según tipo y frecuencia. La falta de inversión y desarrollo de estrategias contra el crimen y la inseguridad tiene graves consecuencias económicas, incluidos costos directos como la contratación de más policías y los gastos legales. De manera correspondiente, felicitar al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional por los logros que ha hecho, pero a la vez es primordial exigirles que transiten por ese rumbo y ofrezcan resultados igual de importantes mes a mes, hasta derrotar a la delincuencia. Sin duda, la nueva gestión en el Ministerio del Interior se abocará a esta tarea con el máximo ahínco posible. Los peruanos merecemos vivir con tranquilidad. Ya se ha hablado de la delincuencia, del abuso, del tráfico de personas, desapariciones, etc. Pero también está otro factor por el que la seguridad es tomada como necesidad básica en el Perú, y es el crimen organizado. Nuestro país, Perú, se enfrenta a desafíos significativos relacionados con el narcotráfico y la extorsión, los cuales generan un ambiente de temor e inseguridad en los pobladores de diversas comunidades. En primer lugar,
el Perú es conocido como uno de los principales productores de cocaína a nivel mundial. Las regiones donde el narcotráfico es practicada principalmente son el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, o la BRAEM. En estas áreas se lleva a cabo la producción y tráfico de drogas. Diferentes grupos de narcotráfico están involucrados en la cadena de suministro de drogas, desde el cultivo de la coca hasta la producción y distribución de la misma. La presencia de estas organizaciones criminales no solo implica el aumento de la violencia, sino también la corrupción en diferentes niveles del gobierno. En segundo lugar, la extorsión es otro delito común asociado al crimen organizado en el Perú. Grupos criminales extorsionan a empresas, a comerciantes y a personas exigiendo pagos regulares a cambio de protección o para evitar daños a sus bienes o incluso a ellos mismos. Estos actos extorsivos pueden incluir amenazas, intimidación y violencia, lo cual genera la misma inseguridad. Además de los impactos directos en las personas y las empresas, la extorsión también debilita la economía local. Para solucionar este aspecto, el cual es el crimen organizado, se requiere de un enfoque que combine acciones de prevención, persecución y rehabilitación. Es importante y necesario fortalecer la cooperación entre instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, mejorar la inteligencia y el intercambio de información, para así evitar las consecuencias negativas del crimen organizado, las cuales son la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social.